Bueno, entonces, en pocas palabras, para modificar la metodología, les estaba diciendo que nosotros entonces tenemos una historia de un joven médico que estaba buscando una cura, un medicamento que sirva para curar diferentes tipos de dolencias. Entonces, al probar con diferentes tipos de sustancias, encontró una que básicamente eliminaba los trastornos depresivos, daba a la gente más energía y sí, e inclusive servía para curar cierto tipo de adicciones como al alcohol y a la morfina. Entonces, ahí nosotros analicemos que estas eran las primeras conclusiones o los primeros análisis de los efectos de la cocaína. Entonces, que uno de las dos personas que descubrió esa sustancia fue Sigmund Freud. Entonces, dense cuenta que por esas extrañas razones de la vida, cuando él le fue a visitar a su pareja, su colega terminó los estudios y publicó a nombre solamente de la otra persona y quitó entonces del registro de la historia el, ¿cómo se llama? El nombre de Freud. Entonces, quiere decir que estamos ante una persona, seguramente, sí, o sea, solo como hipótesis está planteando su profesor, ¿no? Con una persona con mucho deseo de sobresalir o de ser reconocido mundialmente, que desde sus etapas de la juventud entonces se esforzaba mucho para lograr encontrar algo que logre ayudar o resolver los problemas de las personas. Y uno de sus primeros intentos fue la cocaína. Y también cabe recordarles entonces que esta persona, o sea, que Freud consumía unas dosis importantes de cocaína, porque en esa época todavía no se conocían los efectos adversos a nivel de la adicción que genera, ni el deterioro cerebral que también está altamente demostrado. Es decir, en esa época, como eran estudios nuevos, simplemente veían que la gente con cocaína tenía más energía, no necesitaba dormir, no necesitaba comer y se curaba de sus dolencias psiquiátricas. Entonces, quiere decir que esta es una historia introductoria para que entiendan que lo que parece que descubrió Freud de una u otra forma tuvo que ver o influyó su elevado consumo de cocaína, porque el nivel de conocimiento y las hipótesis que les voy a hablar ahora, que fueron descubiertas por él, parece ser que requería en ese momento que el ser humano apague su razonamiento. Es decir, que necesitaba una expansión mayor de las funciones psicológicas para que entonces se pueda comprender de una mejor forma. Entonces, si Freud tuvo que utilizar ciertas sustancias para apagar su lógica y comprender esta teoría que descubrió, quiere decir que lo que nosotros necesitamos para poder comprender también la teoría sería entonces dejar de utilizar la lógica como principal filtro. O dicho en otros términos, acá su profesor les va a enseñar cierto tipo de ideas que en las siguientes semanas necesito que cuando las escuchen apaguen su lógica. Porque como recordamos la clase pasada, aprendimos que hay ciencias formales eh, como la lógica y la matemática, pero que no necesariamente los conocimientos científicos tendrían que pasar por esas dos ciencias para que sean aceptados por la comunidad académica. Entonces, de acá en adelante lo que se les va a enseñar es muy, muy, muy importante que por favor apaguen la lógica, porque ven que él descubrió un conjunto de información que está por fuera de la lógica. O sea, es algo así como que, para resumirles, él entendió que detrás de cada ser humano hay por lo menos otra persona al lado que vive igual que tú, pero que está en tu misma cabeza. Solo que esta otra persona está protegida por diversas barreras mentales como la lógica. Entonces, ustedes pueden percatarse que van a comenzar a aprender siempre y cuando sepan detectar cierto tipo de síntomas. Es decir, uno podría decir, pero bueno, voy a escuchar entonces de acá en adelante cosas ilógicas, pero ¿cómo sé que no es un divague? Entonces les recuerdo, miren, que una de las buenas formas para darse cuenta que no es un divague es que si ustedes apagan la lógica, seguramente van a comenzar a tener síntomas. Es decir, lo que escuchan
puede que les genere aumento de la frecuencia cardíaca o de la respiración, o puede que se den cuenta que comienzan a sentirse muy incómodos físicamente o mentalmente, o como que quisieran ya no seguir escuchando lo que van a oír. Entonces, todas esas respuestas que les estoy comentando no son más que eh, formas como nuestra mente trata de bloquear el acceso al inconsciente. Dicho de otros términos. Entonces, si ustedes comienzan a sentirse incómodos o que les da risa o que tienen algo o que pueden detectar que su cuerpo no se está comportando de una manera habitual, entonces esos son los indicadores que están comenzando a comprender la teoría psicoanalítica. Y enfatizo, para lo que van a aprender es muy importante que apaguen la lógica, porque si la mantienen prendida, va a ser más difícil que entiendan. Entonces, por un ratito así, como que apaguen la lógica y digan, bueno, por un par de horas, entonces voy a escuchar sin esa herramienta mental, a ver qué es lo que puedo aprender. Entonces, les consulto, ¿hasta aquí el audio va bien o tienen alguna pregunta? Mientras voy a hacer un dibujito. Se escucha perfecto, profe. Ya, muy bien. Entonces, el modelo psicoanalítico. La primera consigna que debemos entender es que una buena forma de dibujar a la mente sería si pensamos en una especie de iceberg o de esos bloques gigantes de hielo que están en zonas en donde hace bastante frío. Y miren, entonces aquí vamos a tener unas líneas que representan el nivel del mar. Bueno, entonces este gráfico nos sirve para que nosotros podamos entender los niveles de la vida mental o niveles del psiquismo o niveles de la mente, si quieren llamarle. Entonces, lo que está expuesto representa todo el conocimiento que el ser humano tiene de su propia persona. Ejemplo, si estamos hablando de nuestro paciente Juan, entonces el nombre de Juan, los recuerdos que Juan tiene acceso van a estar en esta porción expuesta del agua. En cambio, aquella información que Juan no tiene ahora a la mente, pero sí podría accederla, se llama preconsciente y sería la porción que está aquí. Ejemplo, si yo quiero acceder ahora a su preconsciente, sería si es que yo les pregunto que ahora piensen en su fecha de nacimiento. Entonces, fíjense que antes de la pregunta, capaz que no estaba esa información acá en su parte consciente, o sea, no estaban pensando en eso en tal momento. Sin embargo, cuando su profesor les preguntó, su mente entonces lo que hizo fue bajar hasta el baúl de recuerdos accesibles, que es el preconsciente, y ahí extrajo un conocimiento y por un ratito ese conocimiento entonces estuvo en su mente. Lo mismo si yo les pregunto el nombre de la primera profesora o profesor que se acuerdan de la escuela. Entonces, para esa misma información, ven que la mente va a este baúl temporal o a esta especie de archivo y le extraemos, como una especie de biblioteca podríamos pensar. Ahora bien, el inconsciente, en cambio, se refiere a una especie de baúl en donde nosotros tenemos un grupo de instintos y de, entre comillas, heridas que no son accesibles a la conciencia, o sea que el sujeto que la posee no reconoce que las tiene. Dicho en otros términos, quiere decir que si esta es la mente de Juan, Juan sabe lo que ahora tiene en la mente. Juan sabe
la información que está almacenada temporalmente en el preconsciente. Pero Juan no conoce toda esta información que está en el inconsciente. Y la explicación es que este es una especie de baúl muy grande que utiliza toda la mente como una especie de protección. Entonces, cuando Juan vive algo muy traumático, este recuerdo es tomado por la mente y le manda de una al inconsciente para que Juan no lo recuerde. Es decir, es como una especie de mecanismo de protección en donde las experiencias que más nos han impactado no son almacenadas en el baúl consciente ni preconsciente, sino que son almacenadas en la parte más inferior, que consiste en este nivel inconsciente. Entonces, por concepto, todos estos conflictos que están en el baúl de abajo están protegidos del acceso de la conciencia porque son tan traumáticos que el sujeto por algo les puso ahí. Entonces, pongamos un dibujo. Hagamos así. Entonces, esto quiere decir, miren que, imaginen que Juan vivió de niño una experiencia traumática. Entonces, está viviendo el trauma y el recuerdo está aquí, justo en ese momento del trauma. Si la mente en general dice, no, esto es muy fuerte para que Juan lo recuerde, entonces mejor le voy a almacenar en la parte inferior. Entonces, el trauma estaría en esta porción. Y así entonces las experiencias que nosotros hemos vivido y que nos han generado mucha carga emocional, usualmente la mente les manda en esta parte. Si es que no es tan fuerte, uno le recuerda aquí, pero si no, le mandamos abajo. Es decir, que aquellos conflictos que son demasiado grandes para que quien los posee los pueda resolver, les manda en el inconsciente. Y entonces esto funciona. eh, Perdón. Entonces estos son gráficos de las, ¿cómo se llama? De los conflictos. Y ahora en cambio acá vamos a hacer un dibujito de que en esta porción también se almacenan ciertos instintos. Hay algunos autores que le llaman pulsiones para que se diferencie de los instintos animales que son muy básicos. En cambio, pulsión se entendería como una especie de instinto más desarrollado o un instinto humano. Entonces, recordemos que un instinto es una especie eh, de patrón o una especie de apetito que tienen las especies para ayudarle a la supervivencia. Por ejemplo, un apetito o un instinto que tienen los animales es el del alimento. Entonces, no es que se alimentan para estar felices, para pensar en formar una familia, o sea, los animalitos así no piensan, sino algo les dice que tienen que comer. Y ese rato, no después. Entonces nos dicen que si el ser humano provino de un aspecto evolutivo, quiere decir que de una u otra forma, también nosotros vamos a tener cierto tipo de instintos o pulsiones, para llamarles de una forma más elaborada, porque nuestros instintos no son tan directos como, bueno, tienes que comer y comes lo que sea, sino son más complejos. O sea, no te da hambre de comer, sino te da hambre de comer ciertas cosas y a tal horario. En cambio, en el animalito es más directo. Entonces, acaba, nos dice que, recuerden, tienen que apagar la lógica. En este inconsciente nos dice que actúa como que fuera una especie de piscina, en donde si alguno de ustedes ha agarrado una pelota y le tratas de poner, o sea, hacer que la pelota esté muy, o sea, toque el suelo de la piscina, o sea, ven que uno tiene que hacer fuerza para que la pelota entonces ingrese. Entonces, así nos dice que trabaja, miren, la mente. O sea que manda información adentro, pero lo que sucede es que actúa como una especie de mano en donde le sostiene ahí abajo. Y entonces, como es difícil sostener a los instintos y a los conflictos de forma en el inconsciente, nos dice que de forma intencional, la mente como que hace unos huequitos en esta pelota
y salen entonces unas especies de burbujitas. En cada uno de estos elementos. Y son formas como la mente, o sea, logra resistir o logra, ¿cómo se llama?, desinflar de a poco a los balones. Es decir, entonces, es esta pelota de básquetbol. Le ponemos abajo y ya nos cansamos, pues. Entonces la mente dice, bueno, que le hace un pequeño huequito para que comience a salir así de a poquito ciertas burbujas. Y ven que si tiene menos aire, va a ser, o sea, la salida del aire sirve porque le hace menos pesado. O sea, entonces llega un punto en donde cada vez con más burbujas que salga, requieres menos fuerza para sostenerle abajo. Entonces quiere decir que cada conflicto humano y todas las pulsiones humanas, sí o sí, siempre, a toda hora del día y en cada conducta, están siendo influenciadas o muestran esos conflictos internos. Enfatizo esto con otras palabras. Nos dice que Freud descubrió que todos los seres humanos tenemos conflictos, que la mayor parte de ellos está en el inconsciente y que la mente les tiene ahí presos porque sería muy fuerte si el sujeto lo recuerda. Entonces, que su forma para controlar esa presión que tienen tantos balones ahí abajo consiste en dejar que la pelota saque cada tanto cierto tipo de aire, que en este caso no es más que una representación gráfica para explicar que en toda conducta humana van saliendo sí o sí los síntomas. Es decir, los conflictos sí o sí se muestran en cada conducta humana, desde la elección de la ropa, la elección de la pareja, la formación de la familia, la elección de una carrera. Es decir, en toda conducta humana, según Freud, puede verse que está siendo influenciada por los conflictos internos. Ejemplo. Entonces, de acá en adelante vamos a tomar cierto tipo de ejemplos imaginarios con mucho respeto y cada vez vamos a ir subiendo la intensidad para que vayan aterrizando más a la Tierra. Entonces, el ejemplo 1. Imaginemos que tenemos una persona que, ¿cómo se llama? Que le vamos a llamar María. Entonces María es muy solidaria, pero en su cultura ya María se comporta de una forma exageradamente solidaria. O sea, es de esas personas así que demasiado hacen obra social o demasiado quieren mostrar que ayudan a los otros. Entonces ven que hay gente que da caridad, que ayuda a los otros, pero así de una forma silenciosa, tipo sin hacer tanto alarde. En cambio, María, de forma reiterada, o sea, de una forma exagerada ayuda a los otros y de una forma exagerada muestra cómo ayuda a los otros. Entonces, miren, en este caso, dense cuenta que esa conducta de María nos está mostrando que tiene alguna especie de conflicto con los otros. Es decir, que ven que estas burbujas que salen no son más que disfraces o que señales de que algo hay adentro. O sea, si estuviéramos entonces pónganse en un río y vemos que salen burbujas, no quiere decir que adentro había burbujas, sino capaz que adentro hay algún animal que está respirando, o hay una pelota que está sacando aire, o hay algún tipo de salida de algún gas. Entonces, porque el aire no es más que una especie de disfraz o representación o salida de la tensión de algo que es por dentro, o sea, un volcán, una pelota o un ser vivo. Entonces, esta exageración que tiene de María al momento de mostrarse altruista es claramente vista como un conflicto, o sea, algo tiene María con la ayuda a los demás. Uno podría, o sea, es una evidencia de que podríamos considerarle como evidencia de que algo tiene María con la ayuda. Entonces, ya vamos a ver de forma más precisa, pero María, fíjense, es muy posible que ella tenga cierto tipo de odio hacia los seres humanos. Entonces, este odio que le tiene a los seres humanos, a los enfermos, a los pobres, a la gente con algún tipo de deficiencia,
puede que sea un sentimiento tan grande que a la mente de María, o sea, no, le traumaría. Entonces, por eso la mente dice, híjole, este odio o este conflicto que le tengo al ser humano, tengo que mandarle al inconsciente y disfrazarle de algo para que la María consciente no le pille. Entonces, para disfrazarle, ¿qué les parece entonces si es que me pongo, le empujo a María a que haga mucha obra social? Entonces ahí María no va a pillar que odia a los seres humanos. Y es debido a que usualmente el conflicto se disfraza para evitar que quien lo posee lo reconozca. Ejemplo 2. Cada vez vamos subiendo la intensidad. Imaginemos que tenemos el caso de un paciente llamado Juan. Y él entonces se caracteriza porque de forma reiterada hace chistes en contra de la gente con una orientación homosexual. Entonces, alguien que comienza a entender esto, ya te das cuenta que en toda conducta humana, sí o sí salen los conflictos que tú tienes. Y entonces, si de forma reiterada utilizas términos despectivos hacia otra orientación, quiere decir que Juan algún problema con esa orientación tiene. No estamos diciendo que Juan sea homosexual, pero lo que estamos diciendo es que algo le pasó a Juan con eso de la homosexualidad. Y entonces su mente dijo, híjole, este conflicto es muy grande para que Juan lo recuerde. Le voy a mandar al baúl interno para ahí sostenerle hasta que Juan pueda resolverlo. Y mientras tanto, para que no me pese tanto la pelota, le voy a hacer huequitos para que salgan esas burbujitas a modo de chiste o a modo de conductas discriminatorias. El tercer ejemplo, vamos a una paciente que se llame Sandra, una paciente imaginaria. Y que entonces ella se caracteriza, miren, porque cada tanto hace chistes en contra, póngase, de los varones. O que tiene posturas muy radicales en contra de los varones, de algún sexo, no viene al caso cuál, al fin y al cabo. Entonces ven que si nosotros recordamos lo que nos dijo Freud, en toda conducta humana y a todo momento, sí o sí están saliendo los conflictos. Entonces nosotros podemos ahí entender que esta paciente de Sandra algo tiene con la masculinidad o con la feminidad. Es decir, que por algo tiene eso, por algo tiene esos chistes repetitivos o tiene esa especie de idea obsesiva o a cada rato habla de ese asunto. Y es porque entonces la mente de Sandra dice, híjole, este conflicto es muy grande para que ella lo pueda resolver. Le mando al inconsciente y cada tanto entonces y todos los días, a toda hora, hago que se libere la tensión de ese conflicto a partir del chiste o a partir de la burla o a partir de que ella a cada rato hable de ese tema. Entonces quiere decir que esto actúa de una manera semejante a cuando a una persona le ha pasado algo malo. Si ustedes recuerdan, pónganse que, imaginen que algún día le robaron o les pusieron alguna calificación que les chocó. Ven que, o alguien les lastimó. Ven que es normal que uno se pase hablando solo del tema y los demás ya estén cansados del tema. Entonces nos dice que es algo parecido, pero de forma más fuerte, porque, como el conflicto es muy grande, entonces la gente no verbaliza directamente qué es lo que pasó, sino genera cierto tipo de señales o cierto tipo o que el síntoma sale de una forma camuflada para liberar la tensión, pero sin ser suficientemente claro como para que quien lo posee le pille. Porque a nuestra paciente María, si le decimos eso de que, usted ayuda porque en el fondo odia a la gente diferente a usted, capaz que le choca, se va a reír, se va a burlar o se va a enojar. Y si ustedes se fijan, cuando a alguien le dicen algo que es falso, ven que la respuesta es no, o sea, es falso y no pasa nada, no me altero, sino. Pero en cambio, si tuviera algo de verdad, ya te comienza a molestar. Ejemplo, si ustedes están en su casa y yo les digo que ustedes están en otro lado, ven que al ser falso y si no hay ningún conflicto, nos van a decir, no, estoy en mi casa, punto, y ya está. En cambio, si hubiera un conflicto con eso, capaz que sí les chocaría o sí les movería.
Entonces quiere decir que estos conflictos suelen estar lo suficientemente ocultos para que quien lo posee no le pille. Asimismo, María, si le decimos, vea, usted no se da cuenta que en el fondo tiene algún tipo de bronca hacia tal sexo, hacia tal género, capaz que ella nos dice, no, ni ahí, esto que el otro se enoja, nos grita, o sabrá Dios qué hace. O asimismo nuestro paciente Juan, si le decimos, no ha pensado que usted tiene un conflicto con otra orientación sexual, capaz que nos diga no, o nos da un montón de argumentos que se notan que son forzados. Entonces recuerden, todos los seres humanos tenemos conflictos y a toda hora se muestran. Entonces no hay que sentirnos mal porque, al ser seres humanos todos tenemos conflictos y no hay que sentirnos mal porque nosotros no tenemos tanto control como para poder camuflar estas cosas. Entonces, cuando ustedes vuelvan a las clases presenciales, ven que es muy probable que les agarre eso de que les da cositas a hablar o preguntar, porque ya van a pensar que el otro te analiza. Y la respuesta es que es cierto. Así pasa. En psicología es así. Pero donde quiero enfatizar es, o sea, que todos tenemos conflictos. No hay que sentirnos mal por eso. Y todos nuestros pacientes van a venir con conflictos. Entonces nos dicen que más bien, o sea, sería, entre comillas, imposible que haya una persona que no tenga conflictos reprimidos. Mm. Sí, ¿qué les iba a decir? ¿Otra cosa? Bueno, hasta aquí quiero consultarles si tienen alguna pregunta. Activen el micrófono nomás. Profe, em, ¿el inconsciente vendría a ser entonces un mecanismo de defensa? No, el inconsciente hasta ahora vamos a interpretarle como que es una especie de baúl o parte de la mente, porque en su momento les explicaré que dentro de ese baúl hay ciertos mecanismos de control como los mecanismos de defensa. En pocas, el inconsciente es mucho más que los mecanismos de defensa. Podría también resumirle que el inconsciente es un conjunto de procesos mentales, o en términos más sencillos, el inconsciente es otra persona, es otro sujeto. Póngase, si nuestro paciente Juan está hablando, quiere decir que hay otro paciente Juan, igualito. O sea, que dentro de la cabeza de cada uno, por lo menos ahora están aprendiendo que hay dos personas. Ya se van a dar cuenta que a medida de que sigamos aprendiendo en las clases, se va a subir este número hasta 10. Pero hasta ahora pensemos que en cada ser humano solo hay dos personas, por ahora. Entonces ven que no es solo un mecanismo de defensa lo que hay, sino estamos hablando de otra persona completa. Quiero ponerles otro ejemplo que ahorita me acordé que este sí les suele chocar más. Verán. Tomemos el caso del amor entre adultos. Ven, o sea que Freud planteó que el amor es una emoción positiva. Y miren, él entendió también que parece que los sentimientos o las emociones positivas o las emociones son ambivalentes, o sea, tienen dos partes. Es decir, si vamos al ejemplo gráfico, nos dice que si Juan a nivel consciente tiene amor hacia algo o alguien, con esa misma intensidad, Juan tendrá hacia ese algo o alguien sentimientos negativos, como odio o como le quieran llamar. Entonces, si Juan a nivel consciente le ama a su mamá, asimismo, a nivel consciente estará el sentimiento opuesto. Juan le odia a su mamá. Entonces uno podría pensar, ¿pero qué estoy oyendo? Pues entonces ahí cabe el ejemplo que les iba a decir. Si es que ustedes algún rato han estado en una relación de pareja o se han enamorado, imaginen esta situación. Vamos a ponerle un imaginario nomás. Imaginen que están con esa persona a quien quieren mucho. Y entonces lo que pasa es que llega un día y esta persona viene y les cuenta que le pasó algo malo. No algo grave, sino algo, no sé, qué sé yo, o sea, que se le cayó un poco de dinero
o que se le embarró el traje, o que iba manejando y se le ponchó una llanta. Algo no grave, sino un problema incómodo. Entonces ven que si imaginariamente tratan de concentrarse en ese momento, o recordar si les ha pasado, y entonces identifican qué emoción tienen ese rato, es muy posible que si ustedes logran apagarla con la lógica ahora, ustedes puedan reconocer que, bueno, o sea, me preocupé, le deseé buena onda. Bueno, no me preocupé tanto porque al fin y al cabo no fue algo grave, pero me alegré porque no pasó nada malo. Pero si siguen indagando más fuerte, capaz que ese rato ustedes logran escuchar una vocecita chiquita por dentro de su mente que dice, ja, 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 bien que te pasó. Entonces, fíjense que esta sería una pequeña muestra de que si nosotros logramos apagar nuestra lógica, sí podríamos comenzar a darnos cuenta que en el fondo, detrás de un sentimiento muy intenso, en el fondo tenemos ese mismo sentimiento intenso, pero de ámbito opuesto. Tomemos otro caso. Imaginen que tenemos una madre, entonces que está muy feliz porque ya es mamá y tiene su hijo. Pero los que están afuera, o capaz que si acá tenemos gente que ya lo ha vivido, dense cuenta que si logramos que se sincere mucho esa persona sin ningún tipo de reparo o sin asustarnos, tranquilamente podemos identificar que esa persona le odia a su hijo de forma inconsciente. Y no es algo malo, sino porque parece que la naturaleza de la emoción es así. O sea que con la misma intensidad que queremos algo, por dentro vamos acumulando emociones negativas. Y no es algo malo, sino parece ser que son dos partes de una misma moneda, que a medida que crece uno, también te va creciendo el otro. O si acá tenemos padres, o si han conversado algún rato con alguien que sea padre y les ha logrado sincerar, o imaginen que consumiendo alcohol se les ha salido esta frase de que en el fondo los padres puede que estén muy orgullosos de sus hijos, pero a su vez tienen una gran decepción por ellos. Entonces quiere decir que según estos modelos, bueno, y la verdad esta afirmación es ampliamente aceptada no solo por el psicoanálisis, sino por el resto de escuelas psicológicas, que parece ser que las emociones sí son ambivalentes, o sea que al igual que tenemos emociones positivas, tenemos emociones negativas. Mm. Y ahí les quiero poner otro ejemplo. Miren, no, primero hasta ahí porque tengo que asegurarme que se está entendiendo. Hasta acá, ¿qué preguntas hay? Profe, el síntoma siempre se va a presentar opuesto, entonces. Si el síntoma siempre se va a presentar opuesto. No, Al- estoy poniendo ejemplos de cómo se puede mostrar el síntoma, porque esto es más complejo. Bueno, Pero a lo que voy, si hablamos de las emociones, siempre es opuesto, eso sí. las emociones. Sí. Ok. Mm. Por eso también hay ese dicho, podríamos reciclar ese dicho popular que dice que del amor al odio hay un paso, o es como los niños así que se cargan mucho y es porque en el fondo quieren tener algo mutuamente, pues. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿O qué es lo que les está costando entender para volverle a explicar? Porque es muy importante que se entienda esta parte del inconsciente.
Bueno, parece que no hay preguntas. Les propongo que nos vayamos a un receso de 10 minutos, o 15 para que sea una clase regular. Y después entonces retomamos con el resto de elementos. Ahí vamos a hablar sobre eso de que todos los seres humanos en el fondo siempre van a buscar, o sea, son agresivos o hasta son violentos. Entonces, después del receso vamos a explicarles por qué es que todos los seres humanos tienen eso y junto a otros impulsos que son más curiosos aún que la agresividad. Nos vemos en 15 minutos. Dale, profe. Dale, profe. Bueno, antes del receso nos habíamos quedado en el comienzo de entender cuáles son estos tres niveles de la mente. Y entonces, en pocas palabras, mencionamos que hay una vida, un nivel mental bastante grande, que es el inconsciente, en donde están informaciones informaciones que quien la posee no tiene acceso, pero para los otros es muy fácil darse cuenta. Entonces, por ejemplo, si piensan en una persona que hace muchos chistes, y entonces fíjense que usualmente esos chistes tienen una temática en común. Entonces, para los demás, al toque uno se da cuenta, no, esta persona tiene algún problema con tal sexo, con tal edad, con tal gente, por eso es que hace chistes de eso. Es decir, es muy evidente para los demás. Y a medida que vayan aprendiendo más psicología, se van a dar cuenta que es más fácil detectarlo. eh, o sea, que al toque uno se da cuenta. Bueno, entonces también ahí nos habíamos quedado que esta inconsciente tiene varios conflictos y que todos los tenemos, así que no pasa nada, no hay que sentirnos mal por eso. Pero a más de tener estos dos conflictos, según este modelo clásico de Freud, modelo se refiere a representación de la mente, por eso este grafiquito es el modelo. Entonces, él nos dice que hay un grupo de contenidos que se llaman instintos o también conocidos como pulsiones. Y entonces, en este caso, vamos a ver que son dos. Es decir, él logró descubrir dos. Y él nos dice que miren que como nosotros hemos evolucionado de un primate común o de un ancestro mamífero común hace millones de años, él nos dice, bueno, a ver, entonces si es que tenemos eso por un lado y por el otro lado que nuestro cerebro es bastante parecido al de los primates o cualquier otro animalito, solo que, o sea, es la misma cosa, solo que el nuestro es más complejo. Mm, Porque ven que si vemos así nuestro desarrollo a nivel eh, de la gestación, ven que primero nosotros comenzamos siendo como una especie de célula única. Después nos transformamos en una especie de pez, o sea, es una cabeza con un cuerpo alargado. Después entonces a ese pez le salen así brazos y esa cola se comienza a retraer. Y entonces después parecemos como una especie de ¿cómo se llama? De reptil. Y después ahí sí se forma bien nuestro cuerpo y nos transformamos en seres humanos. Entonces ese camino que toma el desarrollo humano es el mismo que adopta el resto de especies. Por ejemplo, un primate así mismo comienza siendo una célula y después se transforma entonces como una especie de pez, o sea, una figura alargada. Después le salen las manos, en las extremidades, comienza a retraerse la cola y entonces, bueno, en este caso ellos lo aman, no se retrae tanto, pero salen como primates. O asimismo los reptiles llegan hasta esa etapa, o sea, primero son una célula, después se convierte en una especie de pez, les salen patas y entonces ahí su piel se vuelve más escamosa y nacen. Y en cambio los peces se mantienen como célula inicial y se transforman en pez y nace pez. Es decir, que en el camino del desarrollo durante la gestación del ser humano se muestra el camino también de la vida, porque ven que la vida comenzó siendo solo un conjunto de bacterias, después salieron los peces, después aparecieron los anfibios, y estos anfibios entonces se transformaron en o reptiles o en aves o en mamíferos. Más allá de eso, entonces Freud analizó, porque a él le gustaba mucho aprender de diferentes ciencias
no solo de psicología. Entonces él se dio cuenta y pensó algo así como, a ver, pero si nosotros venimos de la evolución y nuestro cerebro tiene la misma base que el cerebro de un pez, de un anfibio, de un reptil, de un ave, de un mamífero, entonces debe ser que nosotros también tenemos instintos. Los nuestros son más complejos, pero al fin y al cabo deben ser los mismos instintos animales, pero de forma más compleja. Entonces ahí él analizó también con sus pacientes y consigo mismo, seguramente consumiendo mucha cocaína, y ahí logró entonces descubrir que miren que parece ser que el ser humano tiene por lo menos dos pulsiones básicas, es decir, que son transversales a nuestra especie, porque estas dos nos han servido para sobrevivir y para procrear. Entonces nos dice, para esta especie, para las especies en este planeta es tan importante sobrevivir y que sobreviva el individuo y que sobreviva la especie, a tal punto entonces que parece ser que los animalitos nacemos con esta especie de instinto de protegernos y de reproducirnos. Entonces el ser humano, como también tiene una relación con esos animalitos, también debe tener estos dos instintos. Y asimismo como ellos deben estar activos todo el tiempo. Solo que como somos seres humanos, son más complejos. Y como tenemos ciertos elementos como la moral o como el pudor, capaz que estos dos instintos no están en la conciencia. Sino Freud pensó, entonces debe ser que son inconscientes, porque si le digo a una persona que se cree buena gente, usted siente todo el día el instinto de agresividad, capaz que me dice no, o se me ríe. Ah, pero si se me ríe es síntoma de que algo hay, porque si no, no, o sea, le valdría al que le diga tal cosa. Entonces, según él, y también, bueno, esto es algo altamente aceptado, no solo en esta escuela, sino en general en la psicología, nos dice que todos los seres humanos tenemos este instinto de supervivencia y de, ¿cómo se llama? Preservación de la especie. Solo que en el ser humano son tan distintos que es prudente llamarles con otros nombres. Entonces, al de la protección individual o supervivencia del individuo se le llamó tánatos o tanatos, que en otras palabras no es más que el instinto de agresividad, es decir, que todos los seres humanos parece ser que tenemos ese instinto. Lo que pasa es que ese instinto cada tanto sale con burbujitas. Y hay gente que lo expresa de una manera más notoria, o sea que este instinto saca burbujas más grandes. O hay gente que ya le tiene acá, o sea que ya le hizo consciente. Pero Freud nos dice que la mayor parte de personas tienen a nivel inconsciente, o sea, está ahí adentro ese instinto. Y también nos dice que todas, bueno, primero vamos con el tánatos. Entonces, este tánatos se muestra en actividades como los deportes de contacto, los deportes en general, los autocastigos que se da a la gente, los chistes sarcásticos, o también conocidos como humor negro. A mí no me agrada utilizar ese término porque está en desuso y cada vez va a sonar más racista. Entonces, fíjense que imaginen, o sea, que vamos caminando por la calle, no estamos esperando un colectivo o un taxi, un Uber, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Y vemos que alguien camina y se tropieza y se cae. Ven que si ustedes se imaginan esa situación y si se ríen, es una muestra de que por ahí está saliendo su agresividad, porque si analizan de forma lógica, no es bonito caerse. Caerse duele. Que le pase a otra persona también no es bonito, o sea, no es agradable. Lo que pasa es que esa es una de las formas como la mente libera esa agresión que uno tiene por dentro. Y ahí entonces ustedes pueden entender por qué esas personas así que son conocidas como muy buenitas o muy buenitos, son así en general, pero llega un punto en donde por una pequeña cosita explotan y o sea, pueden actuar así como que estuvieran sacados de sus cabales. Me acuerdo como anécdota, una vez estaba jugando fútbol, o sea, con algunos estudiantes hace varios años de otras carreras. Y lo que sucedió es que yo estaba viendo un partido de fútbol. Y entonces se notaba que en el arco estaba el perfil de típica persona, bueno, o sea, ven que yo me dedico al estudio de la personalidad, entonces al toque puedo darme cuenta de eso.
típica persona buena gente, o sea, por el biotipo todo se le notaba. Y entonces era curioso porque creo que era una jugada de último minuto, algo así, o sea, no era un deporte, como cualquier otro. Y entonces hubo una jugada polémica. Y fue muy curioso porque esta persona, el típico buenito, o sea, enloqueció. Y entonces trató de pegarle al rival, a sus compañeros, al árbitro, y inclusive, estoy hablando de una institución X en un país X, inclusive llegó a entrar el rector de la facultad, o sea, tipo para calmarle porque parece que eran amigos. Y entonces ese señor buenito, o sea, le trató de pegar hasta el rector, y eso que estamos hablando de una persona de tercera edad y que apenas puede caminar con un bastón. Entonces, imaginen esa situación en donde una persona se pelea con 5 sujetos de forma inusual, si le podríamos decir. O fíjense también, ahí entonces quiere decir que hasta la gente más bonita es muy evidente que tiene ese instinto de agresividad. O hay gente que lo canaliza de forma más clara, como la gente competitiva en los deportes o en el gimnasio, o si les agrada ver deportes de contacto como el boxeo, bueno, que a mí me agrada mucho el boxeo, no son más que formas, de, entre comillas, saludables de canalizar esa agresividad que todos tenemos. También hay mecanismos que son comunes, como si elevamos el discurso a nivel más académico, fíjense que tener intimidad con características muy pasionales, no necesariamente estoy diciendo aquellas que utilizan agresión física, sino me refiero a las que son muy apasionadas. Fíjense que en el fondo no son más que canalizaciones del instinto de agresividad que tenemos. Asimismo, esto se muestra con otro tipo de síntomas, como que hay gente que se autosabotea, o sea, que sabe que está haciendo mal las cosas y lo sigue haciendo, a pesar de que racionalmente dice que no, o sea, no entiende su propia conducta, pero se nota que hay gente que le está yendo bien y se autosabotea, o ya ve que las cosas van a mejorar y encuentra diferentes formas de autosabotaje. Porque dense cuenta que entonces la agresividad, al no estar canalizada lo suficiente, saca de algún modo como, bueno, me lastimo yo mismo, pero es que soy agresivo, así que tengo que lastimar a alguien. Y si este paciente Juan, o sea, no ve deportes, no hace deportes, no ve deportes, no se pelea o no tiene intimidad de una forma pasional, y entonces ¿de dónde, cómo más voy a sacar? Entonces con el sarcasmo, con el humor negro, o yo mismo me lastimo a mí. Entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen al respecto? Y no creo que no haya preguntas porque ven que ya son temas más complejos. Pues. A ver, analicen nomás y liberen cualquier idea que tengan. O les pregunto otra cosa. ¿Sí se está entendiendo esto? ¿O quisieran que les ponga más ejemplos o que les repita algo? De mi parte sí se entiende, profe. Muy bien. De mi parte igual. Ya. Ahora entonces, si yo les consulto, ¿de qué forma ustedes canalizan su agresividad? Porque recuerden que estamos aprendiendo que todos somos agresivos. Entonces, ¿alguien de acá puede identificar cuál es su forma de canalizar la agresividad? Ah, otras en el arte también. Ven que hay gente así que dibuja cosas muy feas o que escucha cierto tipo de música que es violenta. Entonces, ¿de qué forma ya pillaron que ustedes canalizan su agresividad? No sé si cuenta hacer ejercicio. Sí, tal cual, porque es una forma de autolastimarse porque el ejercicio duele. Sí, yo creo que haciendo ejercicio más con pesos. Sí,
¿Quién más detectó cómo canaliza su agresividad? Yo igual que la compañera, profe, con el deporte. ¿Con qué deporte nos podría dar ciertas luces? Y la verdad que practiqué muchos deportes, hice artes marciales muchos Ah, años también. Y claro. ahora hago otro tipo de deportes. Eh, corro, hago pesas, remo, pero siempre deporte. Claro. Entonces, qué buenos ejemplos nos ha dado, porque ahí nosotros podemos ver. Entonces, ¿cómo se llama? Que da gusto, podríamos decirlo, sentirse cansado o inclusive podemos admitir ya en este plano académico y de confianza que da gusto agredir al otro. Y es porque parece ser que es parte de nuestra naturaleza. Entonces, si ustedes se fijan, en cierto tipo de deportes hay un nivel de tolerancia de la agresividad o de la agresión acordada, como pongas en el fútbol o en el rugby. Se sabe entonces que te pueden pegar o empujar hasta tal cosa. Y uno se mete y sabe a lo que te expones. O así mismo pónganse en el gimnasio, uno sabe, o sea que se va a exponer a cierto tipo de dolor. O así mismo, como les dije, en la intimidad pasional, uno sabe, o sea, hasta qué puede ofrecer y hasta qué puede tolerar. Entonces quiere decir que es muy sano, eh, ¿cómo se llama? El, una forma de canalización repetida de la agresividad. Pues. Es decir, es muy importante que cada ser humano entonces sea, ¿cómo podemos decir? Que de forma diaria o de forma reiterada vaya canalizando ese tipo de instintos. Sobre todo esto quiero enfatizar, porque ven que hay otras formas patológicas en donde se canaliza la agresión. O sea que ven que cuando tenemos ya maltrato familiar, abuso, o podríamos considerar las guerras, ya es una situación en donde tenemos un perjuicio hacia el otro. Entonces acá estamos enfatizando que es muy importante que entiendan que los seres humanos tenemos esta agresión y que sí o sí debemos encontrar formas diarias de canalizarla. Entonces también en su momento les enseñaremos que aunque no crean, toda acción sí o sí sirve para sacar agresividad. Es decir, si ahora ustedes salen a la vuelta de la esquina y se compran un chicle, en la siguiente clase les explicaré por qué eso de comprarse un chicle es una forma de agredir al otro. Pero es más complejo aún eso. Así que vamos por partes primero. Hasta acá lo que necesito que entiendan es que todos tenemos agresividad, que es recomendable que todos y todos los días encontremos formas, ¿cómo se dice? Inofensivas de sacar la agresividad hacia los otros, inclusive hacerlo de una forma beneficiosa, como los deportes de contacto, porque el otro así se siente que está luchando contra un rival que está entregándose bastante. O en los deportes, o sea, está dando gusto el partido porque el otro también se está esforzando bastante. O así mismo en el gimnasio o en lo que sea que haga. Mm. Ahora, el otro instinto, el que se refiere a la preservación de la especie. Freud le llamó a este como líbido, o también conocido por otros autores como eros. Es mejor, a mi modo de ver, que ahora le entiendan como líbido, porque es el término más, es más pragmático. Entonces, la libido se le entiende como la energía sexual. Y Freud plantea un modelo en donde nos indica que esta libido siempre está activa en el ser humano desde que somos seres humanos. O sea, desde el tercer mes podríamos considerar que la libido está prendida hasta nuestro último día o sea, hasta que nos moramos, hasta que fallezcamos. Es decir, que Freud nos dice, vean, si ustedes se percatan, toda conducta humana en el fondo sirve para canalizar esta energía de la libido. Alguien escéptico nos podría decir, pero los niños no tienen actividad sexual, entonces, ¿cómo usted me demuestra la libido?
Freud le respondería así. Entonces, fíjense que si vemos a los niños en una escuela que se ponen a jugar fútbol entre ellos, y imaginen que es una escuela que también hay niñas, y ahí entonces Freud nos diría, vean que en el fútbol ellos están sacando la libido, porque en el fondo están compitiendo entre ellos para afianzar vínculos amistosos o mostrar quién es el alfa para cuando su cuerpo esté apto, que pueda copular con aquellas chicas que están viendo. Entonces Freud diría, por eso es que a las muchachas les agrada también ver que los varones o que otras personas hagan deportes. Porque si uno se pone a pensar de forma lógica, o sea, ¿por qué vas a perder tu tiempo viéndole a alguien seguir un pedazo de plástico en el sol? O sea, ¿qué tiene eso de agradable? Entonces Freud dice, lo que pasa es que eso es una forma de canalización del líbido, porque los espectadores, mediante la observación de las competencias, están identificando quiénes son los varones o las mujeres alfas para priorizar en el cortejo. O asimismo, pónganse un desfile de modas o algo así, uno podría pensar un inocente concurso de canto entre chicas, uno podría pensar, ¿y para qué entonces sus compañeritos le están viendo? O sea, es para hacerles el aguante porque no quieren tener clase y solo aplaudir. Freud diría, ¿usted cree que la conducta humana es tan simple o que están ahí viendo a los niños solo porque las maestras les obliga, solo porque hay unas reglas o solo porque sus compañeritos están ahí? ¿O usted no pensaría que por dentro hay un instinto mayor que está impulsando eso? Entonces, a otra persona que le cuestionaría a Freud diría, pero a ver, eso son cosas indirectas, pues porque no es que ellos están pensando ese rato en reproducirse, sino en futuros años están viendo quién es el que tiene más poder. Bueno, hasta ahí, pero ¿qué tiene que ver el poder con el sexo? Entonces Freud diría, así. Y entonces, ¿qué me dice con la normalidad de ciertas conductas homosexuales que suele haber en los infantes? El que no le cree le diría, pero ¿cuáles? Usted está loco. Y Freud respondería que dése cuenta que es muy común que cuando se juntan entre niñas, ellas suelen jugar a la familia, en donde algunas de ellas tienden a adoptar roles masculinos y las otras roles femeninos. El escéptico diría, no, no, pero eso no es tan evidente. La otra postura diría, sí, y entonces usted cómo explica que entre chicas sea común que en las etapas de prepubertad ellas practiquen formas de besos o de caricias. ¿Eso para usted sigue siendo inocente o usted sigue pensando que eso no tiene que ver con la parte sexual? Y ahí el otro como que comienza a callarse. O le diría ya, bueno, pero pongamos que las niñas tienen eso y los varones, ¿cómo me demuestran? Y ahí Freud diría, usted no se ha dado cuenta que es bastante común que los niños de 1, 2, 3, 4 años se toquen sus partes genitales para autoerotizarse. Autoerotizarse es el término académico para referirse a la masturbación. Entonces le dice, usted no sabe que eso es normal. Y la otra persona entonces comienza a quedarse sin argumentos. Y después de que murió Freud, también hay evidencia que nos muestra que mediante resonancia se ha encontrado que los fetos también ellos suelen autoerotizarse cuando están en el vientre de la madre. Entonces, si se muestran evidencias desde la niñez hasta la prepubertad, esto de que el sexo siempre está influyendo en la mente del ser humano es mucho más notorio desde que se activan los órganos reproductores. Porque ven entonces que los chicos de una u otra forma, por más que nieguen o por más que traten de disfrazar de altruismo, ven que en el fondo aspiran mucho la actividad de cópula con la mayor cantidad posible de parejas sexuales. Y asimismo las chicas, por más que disfracen como quieran ponerle, ven que en el fondo también, o sea, lo que buscan es encontrar la persona que según sus indicadores sea la pareja más alfa posible, o sea, independientemente de la orientación sexual, o sea, que tienen a buscar las personas más alfas. Alfa se entiende con mejores características, según los indicadores de cada una de ellas. Entonces nos está diciendo, vea, en el fondo, los estudiantes que estudian psicología
Por más allá que le guste la psicología, en el fondo lo que están estudiando, o una de las causas que está detrás de estudiar psicología, es porque eso le va a servir para satisfacer su libido. A una persona que va al gimnasio no se da cuenta que en el fondo es por libido también. O cuando alguien se compra ropa o está a la moda, no se da cuenta que es por eso. O que se compran un perro, no es por eso. Que se compran un teléfono, es por eso. Es decir, que Freud plantea o hace un gran descubrimiento que nos muestra que en el fondo toda conducta humana está multicausada. O sea, no es que simplemente está motivada por las razones lógicas que cree el paciente, sino que también hay otro tipo de razones como son los conflictos. Y más allá de los conflictos, hay dos fuerzas que están detrás de cada conducta, que es la agresión y el sexo. Entonces, para ejemplificar eso, les quiero mostrar por fines didácticos, que años anteriores me ha servido esto. Entonces les voy a mostrar un video de una canción que es bastante popular. Capaz que algún rato lo escucharon. Entonces, más allá del ritmo, de las imágenes, quiero que entiendan desde esta perspectiva que estamos aprendiendo, de que un científico que fue Freud, que estudió desde diferentes ciencias como la biología, la sociología, la política, él plantea ciertas hipótesis que en su momento eran muy contradictorias o muy polémicas, pero que desde que aparecieron las neurociencias, cada vez, o sea, se comienza a darle más evidencia. Sobre todo, pónganse esto de la libido, parece ser que está en una zona que se llama la amígdala. Por eso es que los primates se ha observado que, en ciertos mamíferos se ha observado que si se les conecta la amígdala a un botoncito, que en pocas palabras, para hacer en términos sencillos, aprieta el botón y siente un orgasmo. Entonces, que los mamíferos se caracterizan porque cuando está en su control, ellos aplastan tantas veces el botón que se olvidan de beber y comer y mueren por inanición, o pongan el término que ustedes quieran. Entonces quiere decir que si el ser humano también se ha demostrado que tenemos esa misma estructura, pues. Entonces que pasaron las décadas y parece ser que cada vez hay más evidencia de que Freud tenía razón en esas observaciones que él las realizó por el consumo de la cocaína. Entonces vamos a ver este video, ojo, pero con la finalidad que les digo, que entiendan el trasfondo académico detrás de eso. Es decir, que es un medio didáctico para que se les fije más y no se olviden esta vuelta de la libido. Antes de mostrarles el video, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, déjeme ver un ratito. Profe, no, no te escucho. Profe, parece que te muteaste, no se te escucha.
Hola, ahí me escuchan, porque parece que hubo un problema con el audio. Ahora se te escucha, profe. Voy a poner de vuelta y me podrían confirmar si se escucha o no. ¿Se escuchó eso? Sí, yo Ya, escuché. ya, chévere, entonces va de nuevo. Entonces, olvidemos de este asunto que pasó y va de nuevo. Muy bien. Volviendo al punto en el que estábamos hablando, entonces hemos visto una representación musical que utiliza un lenguaje muy llano, pero a mí me llamó mucho la atención porque en serio utilizan varios ejemplos y de una manera muy didáctica y tomando teorías de Butler y de Freud, es decir, dos pensadores muy importantes bueno, una mujer y un varón, que hablaron acerca de las características o la importancia del instinto sexual en la vida de los seres humanos. Entonces, es bastante peculiar si ustedes analizan, porque te pone una diversidad de conductas que para una mente para una persona que no ha comenzado a entender esto del psicoanálisis, de esto del inconsciente, te sorprendería, porque uno podría pensar, ya les digo de forma superficial, ¿qué tiene que ver vestirse con una actividad sexual? Y nos está diciendo, vean, en el fondo es que eso es lo que nos impulsa, aunque nosotros no seamos conscientes o que el ser humano se trate de engañar o atajar, en el fondo eso es lo que está sucediendo y por ende entonces, entre comillas, no habría jamás, en teoría, ninguna conducta inocente que no busque eso de una u otra forma. Entonces, ¿qué preguntas tienen al respecto o qué comentarios? Porque me agradaría escucharles, ya que o sea, me interesa mucho su proceso, cómo lo están viviendo. ¿O qué opinan al respecto? ¿Les está sorprendiendo? ¿Les genera incredulidad? ¿No les gustó el video? ¿Les causó gracia? O sea, que eso necesito una devolución para saber qué velocidad adoptar con ustedes. A mí me causó mucha gracia, Mm, pero creo que explica muy bien lo que vendría a ser el libido, lo que estábamos hablando. sí. Y tomando su comentario, Andrea, yo rescato porque le traduce a las masas. Ve que un problema que tenemos los académicos es que hablamos entre nosotros o en las facultades, pero de ahí hablar a la gente común y explicarle así clarito es difícil. Y de hecho no es muy común que a la gente le guste hacer eso. Sí, y ahí me incluye, a mí no me gusta hacer eso. Pero ven entonces que ponerle así con colores y con música, ¿sabes? Es un esfuerzo interesante. ¿Qué más les produjo o la teoría o la canción o qué sé yo? Y como que dio a entender que por mínimas cosas puede dar a conocer lo que necesita o lo que quiere. Como por ejemplo, ponerse perfume, que se pone nervioso y todas esas cosas, como mínimas acciones que dan a entender qué es lo que quiere la persona. Bien, Ezequiel, eso también quiero llegar porque fíjense que en comportamientos hasta chiquititos nosotros podemos, o sea, extraer un conjunto de información. Porque ven que alguien podría pensar ponerse perfume, no se pone entre comillas porque estaría apestando o porque quiere oler mejor. Y ahora ustedes están entendiendo que una conducta chiquitita como ponerse el perfume está explicada por un conjunto de procesos muy grandes. Uno de ellos es la libido. Muy bien. ¿Qué otra cosa les produjo? Nada, a mí me pareció también que fue una...
Perdón, Andrea, no llegué a entenderle qué dijo. Parece que hay un problema con el audio de ella. Bueno, mientras les consulto, ¿qué otra persona tiene alguna pregunta o quiere compartir qué es lo que le pareció el video? O si ya lo ha visto antes o qué sé yo. Entonces eso me sirve para ir calibrando la velocidad de enseñanza con ustedes. Bueno, por cuestión de tiempo, entonces parece que no tenemos más intervenciones. Miren, quiero entonces resumirle en dos ideas. Hoy aprendimos que parece ser que detrás de cada persona existe un mundo grandote llamado inconsciente y que en ese están conflictos y también están instintos, los cuales son muy notorios como la agresividad y también como la libido. Entonces quiere decir que en toda conducta humana nosotros podemos encontrar que en el fondo busca satisfacer la conducta de la libido. Entonces eso de que vienen a hablarte de una forma amistosa, hoy aprendieron que no existe en este planeta. O que cualquier contacto, imaginen, o sea, que a alguien les parece interesante o que la charla de tal expositor les llamó la atención y quieren ir a hacer una pregunta. Hoy aprendieron que es más complejo que eso, porque en el fondo es una forma de satisfacer la libido. Capaz que no directamente para copular con esa persona, pero sí para aprender cómo hace, para entonces utilizarlo en la habilidad de conquista. Es decir, imaginen que tenemos un estudiante que vais a acerca al expositor para que él le explique mejor. Entonces ahí hay libido, pero no la libido que esta persona quiere tener intimidad con esa otra, sino capaz que esa persona quiere incorporar el conocimiento de ese expositor para usarla con la finalidad de satisfacer su libido. Es decir, que en toda conducta humana sí o sí está la libido y la agresión, sea de forma directa o de forma indirecta, o sea, para aprender cómo el otro canaliza la agresión o para aprender cómo el otro conquista. Pero eso necesito que entiendan que de acá en adelante ninguna conducta humana es inocente, por poner un término coloquial, sino siempre, siempre, siempre está detrás un comportamiento libidinal. Y eso no es ni bueno ni malo, sino simplemente es parte de nuestra naturaleza como personas. Entonces, detrás del saludo amable de alguien de la tienda, cuando te subes a un taxi, a un Uber o a un bus, recuerden que ahí está la libido. Y eso no nos hace ni malos ni buenos, simplemente nos hace seres humanos. Entonces, que esto de acá en adelante les sirva para que entiendan qué es lo que está detrás de un like, de una sugerencia de amistad o de algún tipo de interés que tengan, así no sean no sean conscientes que detrás está la libido. Recuerden que sí está. Y enfatizo, eso no nos hace ni malos, sino simplemente nos hace seres humanos. Porque de la libido a satisfacerla hay un conjunto de pasos grandes, pues. Entonces no está mal sentir eso, no está mal ser consciente. Lo que capaz que no estaría tan bien es, o sea, negarse a esto que se está aprendiendo porque les va a servir primero a ustedes en su vida personal y después necesitamos que lo apliquen a los demás. Por eso es que la tarea que ustedes tienen para esta semana es ya la primera tarea de observación. Entonces recordemos, una tarea de observación consiste en ver algún comportamiento del ser humano y asociarle con lo que aprendí en la clase. Ejemplo. Entonces, si salen, bueno, de sus casas, bueno, la verdad, no voy a poner ejemplos de que salgan de sus casas por el efecto influencia. Imagine que ven la televisión. Entonces, que tal persona se le acerca de forma amable a otro en el noticiero. Entonces, la observación sería, persona X se acerca y le dijo tanto a la otra persona en noticiero tanto. Eso es una muestra del instinto de líbido, puede ser.
o pueden asociar con otra cosa que hemos aprendido. Entonces, tengo una persona, o sea, que se arranca los cabellos. Eso es una muestra de instinto de agresividad. Es decir, en pocas observación significa que ustedes identifiquen una conducta en los demás y asocien a algo que aprendimos hoy. ¿Quedó claro? Profe, ¿Sí? una pregunta. Claro. ¿Viste cómo cada persona es diferente Mm, y cada uno tiene su libido? Algunos tienen más libido o presentan menos libido. mm. ¿Eso puede llegar a aumentar o a disminuir también? Qué buena pregunta, Ezequiel. En general, lo que podríamos hablar es que hay diferencias en la manifestación del líbido. Es decir, es algo así como, ven que todos tenemos corazón y no es que nuestro corazón tenga el mismo peso. Hay algunos que tienen más grasa, otro que es más chiquito, otro que es más grande, dependiendo de nuestro cuerpo. Lo que pasa es entonces la libido así va a tener esas características. Hay gente que tiene más y tiene menos, pero más allá de la importancia del corazón, del tamaño o el tamaño de la libido, el punto está en que cómo le satisface. O sea, hay gente que teniendo poca energía sí le libera de forma más libre. Y hay otros que puede que tengan mucha energía y le liberan de a poquito. Entonces, más que centrarnos en las diferencias, en la fuerza de la libido, céntrense en las diferencias, cómo la manifiestan. Porque hay gente que es consciente que en serio se viste así para tal cosa, que en serio se pone perfume para tal cosa. Y hay otros, en cambio, que canalizan eso o la niegan. Entonces, el problema, entre comillas, sería no ser consciente o negarlo. ¿Qué otra pregunta tienen? O Y una forma de estimularlo también sería, ¿verdad? no entendí. Una forma de estimularlo también sería. Me está preguntando, lo que pasa es que no entiendo muy bien, o sea, perdí el hilo. Como viste con el libido, ¿no? Viste como dijiste que algunos con poca energía se liberan más y otros con más energía como que se liberan menos, sino hay que ver la forma de cómo estimular ese libido. Ah, claro, sí. Me parece que es más claro el término que lo ideal sería canalizar de una forma que no genere daños. O sea, pero lo importante es que el ser humano canalice, porque si reprimes eso, según estos modelos, no es saludable, porque, o sea, tienes ahí una bomba de tiempo que va a explotar, pues. Mm. Y ahí pueden entender por qué cierta gente que es muy moralista, cuando tiene algún tipo de evento en donde se libera eso, es una cosa que sale así como, exagero como dicen en mi país, sale como el diablo. Entonces, lo aconsejable es que vayamos liberando el tanatos y el líbido así de forma controlada. Entonces, ese es el trabajo que tienen, la observación. ¿Tienen alguna consulta al respecto? Recuerden que no hay una extensión mínima ni máxima, sino lo importante es que se entienda. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar. A la brevedad posible voy a subir el link y les aviso entonces cualquier novedad. No se olviden de contestar el cuestionario.